Estamos en la oficina del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Robert Bob Menéndez. La primera pregunta tiene que ver con alguien que tuvo su puesto antes, con el secretario de Estado John Kerry, que antes fue el presidente de esta misma comisión. Lo acabamos de escuchar hablando de la necesidad de establecer una relación entre pares con toda América. Lo mismo lo habíamos escuchado el presidente Obama en 2009 en la cumbre de Trinidad y Tobago, y lo mismo hemos estado escuchando a lo largo de estos últimos años. ¿No hay nada nuevo que decir sobre América Latina? ¿Estamos siempre con lo mismo o estamos revisando la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Que seguimos con el mismo eslogan. Bueno, yo creo que es más que una lema. Yo creo que es actualmente un esfuerzo basado en una agenda mucho más diversa. Uno de los problemas que los Estados Unidos han tenido en el pasado, que ha tenido una agenda con Latinoamérica, que es sobre el tratado de narcotráfico, la seguridad fronteriza, algunas veces elementos de tratados de libre comercio, pero no una agenda amplia de mucho más allá. ¿Cómo es que creamos prosperidad en el hemisferio en su totalidad? ¿Cómo es que alzamos las vidas de personas que están en nivel de pobreza dentro del hemisferio, que es una gran parte? Y yo creo que los esfuerzos de la administración, cómo se han dirigido, es en una agenda mucho más diverso. El acuerdo que se está llevando sobre el acuerdo de tratado transpacífico, que incluye muchos de los países de Latinoamérica, creo que es de suma importancia para las oportunidades económicas del hemisferio. Yo creo que la visita del vicepresidente en estos momentos que estamos hablando en Panamá, hablando de la infraestructura, de los puertos, de los tratados, es también otra dimensión de una nueva etapa en nuestras relaciones. Así que creo que hemos apartado de los elementos que siempre hemos dirigido a Latinoamérica y hemos ampliado esa agenda. Y ahora lo que hace falta es hacer más trabajo profundizando en esos distintos temas. ¿Se puede tener esa relación de pares con países como por ejemplo México, cuyo presidente se ha quejado de haber sido espiado, o Brasil, cuya presidenta canceló una visita de Estado justamente por haber sido espiada por Estados Unidos? ¿Es una traba? ¿Cómo se supera eso? Bueno, la realidad es que todos los países espían uno al otro. Dudo de que esos países no vayan a decir que no tienen espías en contra de los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Eso es una realidad. Ahora, yo creo que hay que ir más allá de eso. Hay que ir a cuáles son nuestros intereses mutuales. Por ejemplo, en México hay un interés enorme sobre el gas natural que los Estados Unidos tiene, que le puede ofrecer a México para reducir el costo energético, que quiere decir crear más oportunidades económicas en México. Así que eso es una relación de iguales. No una relación en la cual solamente un tema que quizás es un irritante entre nosotros va a dominar todo, ¿no? Porque la realidad es, como digo, países siempre están tratando de conseguir inteligencia sobre uno y el otro. Lo llevo más lejos, ya que usted quiere ir más lejos, vamos a Irán. ¿Qué posibilidades cree usted que hay realmente de que el Senado pueda votar una eventual moderación o eliminación, llegado el caso de las presiones económicas sobre Irán? Bueno, no hay nada prevenido para eliminar o disminuir las sanciones que existen en Irán. El único debate que existe en el Congreso es si debemos aumentar las sanciones sobre Irán para que Irán determine de que debe hacer una negociación final con la Unión Europea y los Estados Unidos, de acuerdo con las resoluciones de la Seguridad de Concilio de las Naciones Unidas, en lo cual para su meta de conseguir armas nucleares. Y yo creo que en ese sentido el único tema que se está debatiendo en el Congreso no es disminuir esas sanciones, es si este es el momento de aumentar esas sanciones para lograr el propósito que queremos. ¿Puede ser que esto no ocurra entonces, que no se aumenta para lograr el propósito de llegar a un entendimiento? No, depende. En los mismos momentos que estamos hablando, se empieza una nueva ronda de negociaciones con Irán. Vamos a ver lo que produce
si producen algún tipo de acuerdo, por lo menos un acuerdo interino que pudiéramos apoyar, pero yo creo que el ayatollah, que es el que va a hacer la decisión por Irán, no debemos perder sueño pensando de que Rouhani, el presidente, o que la legislatura en Irán va a decidir. El único que va a decidir si va a haber un acuerdo en estas negociaciones es el ayatollah Khomeini. Es importante lo que usted me dice. Estoy tratando de leerle la cara. ¿Es usted optimista frente a lo que pueda llegar a decir el ayatollah o está un poco más pesimista frente a la posibilidad de ese acuerdo con Irán? Si el ayatollah ama a su pueblo, pues entonces va a llegar a una negociación. Si el ayatollah solamente está preocupado por mantenerse en poder, quizá no llega a una negociación en lo cual podemos acordar. Irán no tiene el derecho de crear sus propias armas nucleares. No tienen el derecho de crear energía nuclear domésticamente. Sí tienen el derecho a un programa nuclear civil pacífico, pero para hacer eso no hay que producir el uranio necesario para energía nuclear adentro del país. Por ejemplo, nuestros vecinos en los Estados Unidos, Canadá y México, tienen programas civiles pacíficos para energía nuclear, pero no producen esa energía domésticamente para impulsar sus reactores. Así que no tenemos que aceptar, como no hay ningún absoluto derecho en el mundo de poder crear la perfección del uranio como la vía a unas armas nucleares. ¿Es Israel el principal adversario de ese acuerdo en este momento? El principal adversario es los Estados Unidos y la Unión Europea por resoluciones adoptadas unánimemente. Me refiero al entendimiento con Irán. No, eso es la equivocación. La equivocación de las personas en este hemisferio es que esto es todo sobre Israel. La realidad es que un Irán con armas nucleares va a ser una amenaza a los Estados Unidos, una amenaza a los países de los cuales estamos asociados abajo de NATO, de la OTAN, y va a ser una amenaza en esa parte del mundo donde aliados como Saudi Arabia, Turquía y otros van a decir, si Irán va a tener armas nucleares, nosotros queremos tener armas nucleares para defender nuestro país. Y eso va a crear un movimiento hacia armas nucleares en una parte del mundo donde ya es muy difícil mantener la seguridad de esa parte de la región. Senador Menéndez, usted tiene el mapa de las relaciones exteriores de los Estados Unidos en la cabeza, hablando de entendimientos. En estos momentos, el gobierno de Colombia y la FARC negocian conversaciones de paz, un posible entendimiento de paz en Cuba. Luego viene para aquí, para Washington, el presidente Santos. ¿Podemos inferir de aquí que Washington está apoyando esas conversaciones de paz o cómo lo ve usted? Bueno, esas negociaciones son entre Colombia y el FARC. Son para Colombia decidir si es en su interés nacional y su seguridad nacional. Veremos a ver el resultado de esas negociaciones. Personalmente no entiendo por qué Cuba tiene que ser la vía en la cual el FARC y el gobierno vayan a negociar, pero esa es la decisión del presidente Santos. No le genera ningún ruido que el hecho de que las conversaciones sean ahí, por lo pronto. Bueno, eso es una decisión que yo no puedo tomar decisión, ¿no? La decisión es de Colombia, cómo ellos quieren seguir en cualquier negociación con el FARC, qué es lo que van a aceptar del FARC, qué es lo que le van a dar al FARC. Eso es una decisión que Colombia tiene que decidir. Ahora, para mí, la inquietud es que el régimen castrista se enseña de nuevo a ser la vía en lo cual terroristas en el hemisferio tienen el sitio donde pueden ir a negociar. Hablando de eso, en los años que llevamos de gestión del presidente Obama ha intentado llegarse a una solución respecto de Cuba. Sin embargo, parece que la situación en la isla no se ha modificado mucho. ¿Cómo imagina usted el futuro de la isla en los próximos años y la salida de esta situación? Eso está en las manos del régimen castrista. La realidad es cuando yo hablo con Berta Soler, la líder de las Damas en Blanco,
cuando hablo con la familia de Payá, que fue asesinado adentro de Cuba. Cuando yo hablo con los activistas de derechos humanos, los periodistas independientes, que han tenido algunos la oportunidad de salir a Cuba para que sus mensajes se conozcan, ellos no ven cambio en Cuba. Ven algunos esfuerzos cosméticos para darle la imagen de que hay cambio, pero en las libertades del pueblo cubano, en la habilidad de asociarse la sociedad civil, en la habilidad de expresarse libremente, no existe. Y cuando vemos algunos de los cambios económicos, cada vez que uno de esos cambios permite a un grupo de cubanos reunirse en un comercio, pues automáticamente el régimen lo elimina, porque el permitir ciudadanos que se reúnen es una amenaza al régimen. Así que la decisión para el futuro de Cuba viene desde adentro de Cuba, viene desde su pueblo, viene adentro de sus líderes que están abogando por un cambio pacífico, no viene desde el externo. Lo saco un segundo de las relaciones exteriores para un tema que usted sé que siguió mucho y que le importa mucho, la reforma migratoria. ¿Cree usted que este año va a haber reforma migratoria en los Estados Unidos o todavía habrá que seguir esperando? Bueno, ya nos queda solamente un mes sí, para lo que queda de este año, y eso está completamente en el poder del presidente de la Cámara, el presidente Boehner. Yo estoy convencido de que si la ley que pasó el Senado hace 6 meses en un voto muy fuerte, muy bipartidario, fuera puesto delante de la Cámara de Representantes, no tengo duda de que esa ley fuera pasado con un voto bipartidario mayoría de la Cámara. Ahora, el presidente de la Cámara, por su propia política y de algunos de sus miembros, no ha permitido de que ese voto se logre, y él tiene control absoluto del proceso legislativo para tener ese voto. Ahora, hay algunos que sugieren que en marzo del año que viene, cuando se termina el tiempo de registrarse para las elecciones de primarias que determinan quién va a ser el candidato de ambos partidos, que después de esa etapa pues van a liberar a miembros que tienen miedo de que van a tener oposición por su posición con referencia a la reforma inmigratoria, que van a estar liberados de poder tener un voto sin tener la oposición en sus elecciones. Vamos a ver si eso es lo que se realiza. Yo lo que sí sé, una cosa bien clara, que el futuro de reforma migratoria está en la Cámara de Representantes y está en las manos del presidente de la Cámara, el presidente Boehner, que puede permitir un voto o puede todavía obstacular esa oportunidad.